Libro a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Preciosa palabra del Señor. Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, te damos muchísimas gracias por tenernos enfrente de tu palabra preciosa, tu palabra eterna, que está en este momento para direccionar nuestra vida. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, en esta mañana, y te pedimos, como siempre, que usted nos pueda hablar a través del consejo de ella. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una porción bíblica muy conocida, hermano. Tal vez en la lectura bíblica alguien dice: el pastor ha leído algo en chino, porque no está familiarizado con la escritura. Pero los hermanos que ya llevamos algún tiempo en el ejercicio de la fe y otros 3 o 4 años de lectura completa de la Biblia, están totalmente familiarizados con este tema que tenemos por delante, y donde el autor a los Hebreos está haciendo un contraste entre la situación vivida por el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando ellos recibieron la ley de Dios. Y el contraste que hace es respecto a los que más tarde recibieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contraste, hermano, que el autor a los Hebreos está haciendo. Insisto, en primer lugar tiene que ver con la situación que vivió Israel a los pies del monte Sión, del monte Sinaí, y lo que ahora los creyentes, después de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo no al monte, no a los pies del monte Sinaí, sino en el monte Sión. Ambos elementos están acá en la Escritura, y el énfasis que él quiere dar, el autor a los Hebreos, cuando le escribe a los hermanos de la iglesia neotestamentaria del primer siglo, judeo-cristiana, es justamente este énfasis de las consecuencias torpes, necias, terribles, que sería despreciar o rechazar
los privilegios que hoy día nosotros tenemos como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, versus las situaciones que vivieron, en este caso, los judíos, y que muchos de ellos, a causa de la persecución, estaban mirando justamente hacia atrás, hacia la religión, porque la religión nunca te complica. La religión a las personas la hace vivir sin contratiempo, la hace vivir muchas veces mancomunada con las autoridades civiles que están en contra de las cosas de Dios. La religión no te da problema, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo muchas veces trae aparejado muchos problemas, y los hermanos a los que se le dirige la carta, los hermanos de esta iglesia de los hebreos, estaban teniendo mucho problema con el imperio romano, y esa persecución estaba viniendo, y a causa de eso muchos estaban mirando, volcando sus ojos a la religión. Entonces, acá el autor va a hacer este contraste, porque cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, fue algo terrorífico, fue algo espectacular, un desplazamiento de la gloria y del poder que muchas personas no se imaginaban. Y ahí en una primera lectura, hermanos, para que nosotros ya nos vayamos ubicando, veamos las descripciones de lo terrorífico que se dejó ver cuando Dios traía la ley sobre su pueblo Israel en aquel tiempo, y les dice a los hermanos del 18 al 21 en una primera lectura rápida: porque no os habéis acercado al monte. Le está diciendo, hermano, ustedes que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, ¿quiénes habían sufrido estas consecuencias que habían en el monte Sinaí? Era el pueblo de Israel. Era el tiempo donde el gran líder de Israel, Moisés, estaba recibiendo la ley de Dios, y bajo esa circunstancia, el monte donde Dios vino a manifestar su potencia y su santidad era este monte de Sión, que era tan grande en ese momento el desplazamiento, la autoridad de Dios manifestada en ese lugar, que dice la Escritura que el sonido, cuando tronaban como sonido de trompeta, y la voz que hablaba, la voz de Dios que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Ahora, todo esto, hermanos, tiene un paralelo. Dije al principio lo que han estado en la lectura bíblica en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19, Éxodo capítulo 20, del 18 al 21, y Moisés 40 años más tarde recuerda este incidente en Deuteronomio capítulo 4, versículo 11 y siguientes versículos. Y era tan grande como ese monte estaba experimentando la presencia del Señor,
que no se podían traspasar los linderos, los límites. Y dice la Escritura que inclusive los animales que osaran traspasar los límites, ciertamente iban a morir. Porque no podían, versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aún una bestia, un animal podía tocar el monte, porque tenía, si eso sucedía, tenía que ser apedreada o bien eliminada, muerta a través de dardos, dice la Escritura. Y no solamente el pueblo de Israel tenía esa complicación, los animales tenían esa complicación, sino también Moisés mismo. Recordemos que Moisés y Aarón, ellos podían acceder a la presencia del Señor, no había problema. Sin embargo, el versículo 22 dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, él tenía un temor reverente espiritual, porque lo que se estaba viendo en aquel momento era el desplazamiento de la gloria, del poder, de la autoridad y de la santidad de Dios. Eso era lo que él estaba mostrando en aquel momento. Entonces, hermano, nosotros hoy día no accedemos al monte del Sinaí, sino que nosotros ahora podemos acceder al monte de Sión. Lo que nos van a decir del versículo 22 en adelante, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Iglesia del Señor, ustedes no están en el monte del Sinaí, sino dice que os habéis acercado al monte de Sión. Entonces, pero para ir al monte de Sión, la ruta obligada tenía que ser por el monte Sinaí. Los tipos, el esbozo, la maqueta se estaba dando con el pueblo de Israel y la pasada obligada era por el monte de Sión para el monte Sinaí, para finalmente, a través de la muerte de Cristo, acceder al monte de Sión. ¿Cuál es la razón de esto? Porque es la manera que una persona puede aprender de quién es Dios y sacarse, ¿no es cierto?, esa figura decorativa que de pronto todo el mundo está haciendo acerca de la persona de Dios. ¿Y cuál es la persona decorativa? ¿Cuál es, ¿no es cierto?, la caricatura que la gente hace de Dios? Simplemente que Dios es Diosito, que es papita Dios, que es, ¿no es cierto?, el tatita, que es el buena onda, en fin, y que al final de cuentas Dios es tan grande y misericordioso que lo único que va a hacer es que va a salvar a todo el mundo. Para llegar al monte de Sión hay que primero pasar por el Sinaí. Y el Sinaí estaba demostrando la autoridad, el poder, la santidad de Dios. Porque ni los animales podían acceder a la presencia en ese monte. Y esto, hermano, está refrendado por la Escritura, porque muchas veces hay personas que se sienten tan firmes en la fe, inclusive para jugar con el Evangelio, inclusive para denotar el nombre del Señor, y se sienten firmes y se sienten constantes en los caminos del Señor. Pero bastaría vislumbrar un poquito la majestad, la grandeza y la gloria del Señor
para caer abrumado día a día, reconociendo el pecado que mora en nosotros, hermano. Y si usted desea un ejemplo bíblico, lo tenemos en el profeta Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Usted en su casa puede leer todo el capítulo, pero Isaías bastó ir, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor para que él pudiese recién notar la miseria de su corazón. Miserable, decía Isaías, soy un miserable porque tengo los labios inmundos. Pero ¿cuándo experimentó eso Isaías? Cuando pudo ver la gloria del Señor y la manifestación de la gloria del Señor en toda su plenitud, no en el área que a todo el mundo le interesa o le gusta participar de esa área, sino también en el área completa, en las dos caras de la moneda de la personalidad de Dios. Entonces, ahí tenemos un ejemplo y muchas veces nuestra propia experiencia, el hecho particular mío de haber nacido, hermanos, dentro de la fe, una gran ventaja. Venir, ¿no es cierto?, de padres creyentes, ser criado en las cosas del Señor, uno nunca tiene una desventaja, hermano. En el caso particular mío, yo tenía una desventaja porque muy poco sabía de la santidad de Dios. Muy poco sabía de aquello, pero gracias a Él, desde el momento que Él, ¿no es cierto?, implantó su vida en mi corazón y a través del conocimiento de la Escritura, cada día podemos mirar a Dios en su plenitud y eso nos ha hecho considerar la tremenda necesidad de tener siempre un corazón cuidado, un corazón doblado delante de la presencia del Señor a causa de nuestra pecaminosidad, hermanos. A causa de la miseria que hay en nosotros. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. No era porque él andaba pecando a diestra y a siniestra, pero hermano, cuando miramos y vamos al monte, ¿a qué monte? Al monte Sinaí, y empezamos a ver el poder, la grandeza de Dios, hermano, ahí tenemos que ir a la cruz de Cristo para pedir auxilio, pedir el socorro necesario para nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo, hermano, él podía reconocer, miserable de mí, ¿quién? ¿Cómo dice el texto bíblico? ¿Quién? ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos en este cuerpo, estamos, ¿no es cierto?, con la imputación del pecado, tenemos el problema, hemos hablado de las enfermedades y de diferentes situaciones, por lo tanto es muy importante ir al Sinaí y experimentar lo que es la manifestación, la grandeza de Dios para estar siempre doblado a la presencia del Señor. Amén. Entonces, esta es la primera partecita que el apóstol o el escritor a los hebreos le está diciendo a los hermanos, ustedes no experimentaron esto que tuvo el pueblo de Israel porque ustedes han conocido al Señor Jesucristo. Sin embargo, a nosotros como creyentes, ahora les va a decir, nos ha tocado algo diferente. Sin dejar de lado lo primero, porque hay que pasar por el Sinaí para después llegar al monte de Sión, sin dejar lo primero. Hoy día, como creyente, que el Evangelio, la grata noticia de Jesucristo, el Señor, ha impactado nuestros corazones, ahora nos ha tocado un contraste totalmente diferente. Ya no está, ¿no es cierto?, el monte que no se podía palpar, que ardía en fuego, en la oscuridad, en las tinieblas, en la tempestad, las voces, las trompetas que sonaban, sino
que le dice en el 22, leo los 3 versos y vemos algunos detalles, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hermanos, aquí se hace el contraste que nos toca y nos ha tocado a nosotros vivir. Y es justamente la experiencia del Evangelio Jesucristo viniendo a nuestras vidas, viniendo a nuestros corazones, y enumera 7 deleites, 7 gozos para los creyentes que estamos viviendo en este nuevo pacto, en nuestro Señor Jesucristo. Y el primero es que nosotros estamos disfrutando la alegría de haber sido incluidos en la ciudad del Dios viviente. Dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. 3, hermanos, área importante de lo que significa haber sido alcanzado por el Señor para entrar en la ciudad del Dios viviente. En primer lugar, dice que hemos accedido al monte de Sión. Y el monte de Sión era el nombre de la fortaleza de Jerusalén que David conquistó, y más allá representa en donde el lugar donde Dios, el Rey, habita con su pueblo. La primera bendición que nosotros tenemos es que ahora no estamos en el monte Sinaí, sino que estamos espiritualmente en el monte de Sión, donde el Señor habita con su pueblo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Israel no podía en el monte Sinaí traspasar los linderos del monte. Sin embargo, hoy día nosotros estamos acercados, estamos habitando en el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y cuando hablamos de ciudad y nos toca, ¿no es cierto?, hablar y hacer equivalencia o comparaciones, hoy día, tal vez de todas las ciudades en el mundo, no hay ninguna, ni en el país más pintado de la tierra, ni en el país más desarrollado del mundo, tiene la ciudad a la cual nosotros hemos llegado, la ciudad del Dios vivo, hermano. La ciudad del Dios vivo, hermano, no tiene comparación con ninguna ciudad de la que nosotros podríamos conocer en el mundo, que se llame una ciudad segura, por ejemplo. Porque esta ciudad, ha dicho Hebreo 11:10, tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios, hermano. Todo lo que hay en esta ciudad es magnífico, todo es maravilloso. No tiene nada que ver con las ciudades de esta vida presente. Pero no solamente aquello, sino también, dice acá el texto bíblico, dice Jerusalén la celestial. Esta ciudad es la ciudad santa que dice la Escritura que Juan la vio descender desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Por lo tanto, hermanos, en el Señor nosotros ya estamos siendo partícipes, aunque al final de los tiempos esto se materializará, porque Juan vio descender del cielo de Dios esta ciudad, preparada como una novia adornada para su esposo. Sin embargo, Dios en aquella ciudad a nosotros ya nos está dando las arras, un pago anticipado de cómo nosotros seremos ciudadanos de aquel lugar, porque dice Apocalipsis
que Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, no habrá luto, llanto ni dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya nosotros estamos disfrutando. No vamos al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Pero también hay una segunda, ¿no es cierto?, vía de gozo, vía de alegría, de estar en este monte de Sión, porque ahora nos hemos unido al gozo de miriadas de ángeles, dice el texto bíblico, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y usted sabe, varios de los hermanos acá en la congregación, cuando hemos estudiado el tema de los ángeles, ellos saben las diferentes funciones de los ángeles. Los ángeles, tal como su palabra lo indica, angelos, significa mensajero. También ellos están al servicio de Dios y al servicio de los herederos de la salvación. Pero una de sus funciones principales que tienen estas miriadas, que tienen estos millones de ángeles santos del Señor, justamente que ellos están en una constante fiesta de celebración y de adoración a Dios. Una de las funciones más importantes que ellos están desarrollando es que ellos viven en fiesta, viven en algazara, viven en danza, viven en gloria y honra delante de la presencia del Señor. Ahora la Escritura dice que como nosotros ahora, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido acercados al monte de Sión, no solamente estamos en la ciudad de Dios, sino que ahora disfrutamos de la compañía de muchos millares de ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos mixturamos con ellos y nos mezclamos y nos amalgamamos con ellos, de tal manera que junto a ellos nosotros damos honra y gloria y alabanza al Señor. Ahora, hermano, nosotros deberíamos hacer un examen como en nuestra adoración a la presencia del Señor, cómo adoramos, cómo le honramos tributo a Él, porque es pecado cuando nuestra adoración es apática, es sin brillo, es desabrida. Cuando llegamos al culto, hermano, y venimos con el pie izquierdo, queremos que luego pase la hora y que se acabe la reunión, cuando los ángeles han venido para tener fiesta con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros nos hemos unido para tal fiesta. Y nosotros nos hemos amalgamado, porque dice la palabra del Señor, nos hemos unido a la compañía de muchos millares de ángeles. Que el Señor nos ayude a tener una adoración que trascienda, hermano. Una adoración, hermano, que vuelva este lugar, este templo, en un lugar 3 veces santo a la presencia del Señor. Pero no solamente, hermano, tenemos la compañía de muchos millares de ángeles. ¡Qué maravilla, qué bendición! Pago anticipado de las glorias celestiales. Apocalipsis está lleno de la adoración de los santos ángeles del Señor y de aquellos que están llegando a la presencia de Él, hermano. Sigue la Escritura, porque también dice que hemos sido ahora, por haber llegado al monte de Sión, ahora podemos disfrutar de ser la alegría junto con los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Qué significa esto? Hermanos amados en el Señor, primogénito, nosotros entendemos la palabra primogénito, generalmente se asocia a un hijo. El primogénito, dice el papá, este es mi primogénito. La mamá dice, este es mi hijo primogénito. Pero en el caso de la palabra del Señor, enfatiza los derechos de herencia como hijo de Dios. Por lo tanto, todos los que somos hijos del Señor y somos herederos del Señor, somos primogénitos de Él.
Y dice la Escritura que estamos ahora disfrutando esta alegría de ser parte de la congregación de los primogénitos, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué bendición! Ya, hermanos, tenemos el derecho de la primogenitura que no se puede tocar, como fue en el caso de Esaú, que lo vimos la semana pasada. Hermanos, pero no solamente esto, sino que también podemos alegrarnos porque estamos en la presencia, dice el texto bíblico, del Dios, el juez de todos. Leo nuevamente el versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. ¡Qué maravilla, hermano! Porque el autor le estaba escribiendo a una iglesia perseguida y le dice: muchachos, pero ¿qué se complican ustedes que estén siendo perseguidos? Porque ustedes pueden descansar que el Dios de ustedes, el Dios nuestro, es el juez de todos. Es el juez de todos, por lo tanto, Él va a juzgar a sus enemigos que no se arrepientan. Él va a traer juicio. Nadie se va a salir con la suya, especialmente los que persiguen a la iglesia del Señor. Por lo tanto, es una bendición que al acercarnos al monte de Sión, el Dios a quien nosotros servimos es el Dios juez de todos, hermano. Y como juez, hermano, sabemos que Él no se carga para uno y deja de lado a otro, porque dice la Escritura que ni un vaso de agua dado en favor de lo suyo perderá su recompensa. Porque nuestro Dios a quien servimos es un Dios justo, hermano. Es un Dios justo que es, ¿no es cierto?, es un Dios que no se carga, no tiene favoritismo con alguno o con otro, sino que es justo. Él actúa en justicia. Y además también dice acá que por habernos acercado a Sión, ahora también disfrutamos de ser parte de otra entidad que está en la presencia del Señor. Dice: a los espíritus de los justos que están hechos perfectos. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los espíritus de los justos que están hechos perfectos. ¿Quiénes son, hermanos? Los hermanos nuestros que ya están en la presencia del Señor. Ellos están incompletos, le falta su cuerpo para el día de la redención. Ahí, ¿no es cierto?, ellos tomarán su cuerpo para vivir para siempre en plenitud, pero ahora su ser interior, su espíritu, está perfecto en la presencia del Señor, hermanos. Nuestros hermanos que nos han antecedido, nuestros pastores, nuestros familiares, mis padres, mis suegros, grandes hombres y mujeres de Dios y muchos que ustedes conocen, están como espíritus perfectos en la presencia del Señor. Y qué alegría debe darnos, porque nosotros ahora nos hemos acercado al monte de Sión y dice la palabra del Señor, y ahora estamos disfrutando de ser parte también de los espíritus de los justos hechos perfectos. Somos como una sola masa, mis amados hermanos en el Señor. Hay una cohesión. Ellos están en la plenitud. Todavía nosotros estamos acá batallando, pero estamos en esta alegría que estamos disfrutando. Ellos ya en la perfección y nosotros en el camino a la perfección, disfrutando de los goces celestiales que el Señor nos da. Ellos en la perfección allá en los cielos. Nosotros todavía nos falta, con problemas, con dificultades, pero ahí estamos juntos. Somos completamente justos en Cristo y lo seremos por una eternidad con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilla, amados hermanos!
Y finalmente dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hermano, aquí tenemos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús, hermano, qué maravilla, porque nosotros ahora estamos en el nuevo pacto, no estamos en el monte Sinaí, estamos en el nuevo pacto y Jesucristo, nuestro Salvador, es el mediador del nuevo pacto. Ni Moisés, ni Aarón podían, ¿no es cierto?, ser mediadores porque ellos tenían pecado. Incluso los sacerdotes y los sumos sacerdotes, lo explicamos muchas veces, domingos atrás, ellos también tenían que ofrecer víctimas por sus pecados, pero nosotros tenemos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, este Jesucristo que sin pecado, que ahora nos ha hecho a través de su muerte, hecho hijos de Dios por su sangre derramada. Y dice acá el texto bíblico, termina diciendo, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿No? La sangre rociada que habla mejor de la de Abel, la sangre rociada, la sangre de Abel. Dijo el Señor, le dice a Caín, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Pero nada más podía hacer. Era una voz de clamor, de venganza por el asesinato. Ahora nosotros tenemos una mejor sangre que la de Abel clamando, sino que tenemos la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos lava y nos limpia de todo pecado. 7, hermanos, gozos, 7 alegrías de la participación que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Entonces, no hay un ápice, hermano, no hay un ápice de andar en el evangelio desalentado. Estoy desalentado, no quiero saber de la vida, estoy triste, triste el camino que llevo. Pero seguro, hermano, no hay motivo. No hay motivo. Dijimos el domingo pasado, no es necesario tener, ¿no es cierto?, andarse riendo, porque el gozo del Señor no es la expresión de la cara, sino es algo que fluye de lo más íntimo de nuestro ser a pesar de las circunstancias. ¿Y cuál es la razón? Porque hay 7 gozos, hay 7 alegrías que han venido por causa de ser parte de estación celestial, porque hemos sido incluidos en la ciudad del Dios viviente, hermano. No estamos en cualquier ciudad, en la ciudad del Dios viviente, porque estamos unidos con los ángeles del cielo, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque disfrutamos de ser parte de los primogénitos, hermano. Cuánto era interesante la primogenitura, pero ahora dice la Escritura que todos somos primogénitos del Señor y disfrutamos de estar inscritos en los cielos. También el gozo de poder tener a Dios como nuestro juez, como el juez nuestro, que es Dios de todo, que también de los espíritus, de los justos que están hechos perfectos, estamos mancomunados con ellos, ellos alabando al Señor en la eternidad, en la perfección, y nosotros en la imperfección acá en este lugar. Pero estamos juntos, hermanos, disfrutamos a Jesús como el mediador del nuevo pacto. Y experimentamos la alegría de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mejor que la sangre que clamaba de Abel. Que nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros. Entonces viene la pregunta final, hermanos, para cerrar esta prédica. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en el monte Sinaí o en el monte de Sión? Porque ese era el problema de la iglesia a los hebreos, porque los hermanos estaban experimentando estos 7 disfrutes
de estar en el monte de Sión, pero ellos estaban mirando al monte Sinaí. ¿No habrá alguien en esta mañana que a causa de las vicisitudes de la vida, a causa de la problemática que está viniendo, nos estará diciendo, no, ya esto es como mucho? Si yo antes de conocer al Señor, todas las cosas estaban bien, todo me iba bien en la vida, tal vez sería bueno, tal vez retroceder a las religiones de mis padres, por ejemplo. Bueno, y de ahí salta la pregunta, ¿dónde estamos viviendo? ¿En el monte Sinaí o en el monte de Sión? Permita el Señor que todos los presentes que estamos en este lugar estemos disfrutando el monte de Sión. Sión, hermoso lugar, hermano, mi hogar tendré. Es el lugar que finalmente será una realidad para cada uno de nosotros, pero que sin embargo hoy día ya tenemos un pago anticipado de la gloria del Señor. Colóquese en pie, hermano, ya voy a terminar. Y antes de hacerlo, como es algunas veces la costumbre, quiero que juntos leamos estos 3 últimos versos de la Escritura. Estos se tienen que quedar de memoria en nosotros para que nuestra vida cristiana cambie, hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, que nuestra vida como cristianos cambie, que seamos un poquito más efusivos, que seamos un poquito más entregados, que seamos un poquito más voluntariosos, que seamos mejores adoradores. ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado al monte Sinaí todos juntos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hecho perfecto. ¡Qué maravilla! A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Dónde vivimos? En el Sinaí o en Sión. Sión, hermoso lugar. Mi hogar tendré. Pero para llegar a Sión, Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. El único requisito. Porque por la obra nos vamos al Sinaí y temblamos y no podemos acceder, no podemos traspasar los linderos. Todo es terrible. Pero para acceder a estas 7 gracias, gozos, Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y esa es la encomienda, es el llamado que el Señor continuamente hace a los congregados en este lugar físicamente y también de manera virtual. Es el tiempo de conocer a Jesucristo. Es el tiempo de conocer a Jesucristo. Si tú no conoces a Jesucristo, estarás en la religión, hermano. Hermano, todas las semanas converso con personas que quieren religión. Hace poquito nos visitaron unas personas que quieren religión, buscando la religión. Pastor, hágame esto, pastor, hágame esto otro. Y quieren la religión, la gente quiere la religión. El monte Sinaí, un monte que no pueden ir a la presencia del Señor. Un monte que lo aterroriza, pero ellos quieren decirle, no, Dios, yo puedo, yo si hago esto, voy a estar bien contigo. Pero hermano, Dios dejó eso de lado, solamente lo mostró para que nosotros notáramos cómo es el Dios a quien nosotros servimos. Es lo que quiere que las personas entren al monte de Sión.
Ven a Jesucristo, ven sin tardar. Ese es el llamado que Dios te hace. Ven a Jesucristo. Lo demás va a pasar, hermano. Todo lo que puedas enfrentar es de segundo, tercer nivel. Lo más importante, que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Cierra tus ojitos, por favor. Padre nuestro, aquí estamos reunidos delante de tu presencia, Señor. Y hemos venido, Señor, para ser ministrados a través de ti y por tu palabra. Y aquí se nos ha puesto en esta bifurcación de los caminos para preguntarnos dónde estamos viviendo, si en el monte Sinaí o en el monte Sión. En el Sinaí todo tenía que ver con olor a religión, a muerte, algo tenebroso, porque se estaba mostrando la grandeza, el poder tuyo, que era necesario para poder traspasar a Sión. Pero Sión era el objetivo final. Dios mío, Padre nuestro, que los hermanos de esta congregación o los que estamos congregados en este lugar podamos tener toda una experiencia muy personal con Jesucristo el Señor. Que Él sea el Salvador de nuestras vidas, que Él ocupe el primado de nuestros corazones, porque es la única manera que podamos acceder a estas 7 goces, a estos 7 contentamientos, a estas 7 plenitud de vida que tienen que ver con unos pagos anticipados de lo que finalmente serán las glorias celestiales. Gracias, Señor, que pueda, Señor, alguien abrir su corazón a ti, que alguien venga en fe y en arrepentimiento a la persona de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que pueda tener ese cambio de la religión, de lo natural a lo espiritual, de tal manera que su corazón y su lamento sean cambiados en baile, en alegría. Glorifícate en más de algún corazón en esta mañana. Muestra tu gloria, muestra tu poder, Señor, una vez más en medio de esta congregación, y que disfrutemos la vida de estar en Sión. Que disfrutemos, Señor, la compañía de las miriadas, de muchos millares de ángeles. Que el propósito de ellos cuando se unen con nosotros es solamente que tú seas levantado, que seas exaltado. Ellos quieren vernos a nosotros en la misma actitud que tienen ellos por siglo y siglo, adorando y bendiciendo tu nombre. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra adoración. Ayúdanos a sacar la apatía de nuestros corazones. Ayúdanos a sacar la modorra, la pasividad, de la manera con que te servimos, de la manera con que accionamos en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores creyentes, Señor. Te adoramos en esta mañana. Reciba toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, Señor, y que su nombre siga siendo glorificado en medio de los santos. Gracias, Señor, por su palabra. Grábela en nuestros corazones y llénenos de gozo y llénenos de aliento. Impúlsenos a través de su palabra a sacudirnos de la modorra espiritual. Gracias, Señor. Oramos creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.